We'll go ahead and get going with the next session, and I'll try to go short as well. Vamos a continuar con la sesión que continúa y voy a intentar pues ser corto en lo que vamos a estar hablando. It's a great privilege to have this opportunity to address you. Es un gran privilegio para mí tener esta oportunidad de poder estar dirigiéndome a ustedes. We've been praying for you for a long time. Hemos estado orando por ustedes por un largo tiempo ya. And we hope this conference is helpful to you. Y esperamos que esta conferencia les sean de ayuda a cada uno de ustedes. My name is Robert. Mi nombre es Robert It's a pleasure to meet you. y es un placer para mí conocerles. This is Alexis. Yo soy Alexis. I asked him to translate for me Yo le pedí que me tradujera so that he can correct all of my theological mistakes. para yo poder entonces corregirle todos los problemas teológicos que tiene. Let's start here. In this session, we're going to attempt to bring together the two different themes we've been talking about. Durante esta sesión vamos a intentar poner juntos los dos temas que hemos estado tratando durante estos días. Application, La aplicación, worship. la adoración. And I want to begin with the story of Exodus. Y voy a comenzar con una historia del libro de Éxodos. The story of Exodus begins with God's people oppressed. La historia del Éxodo comienza con el pueblo de Dios siendo oprimido, In slavery in Egypt, en esclavitud en Egipto, in need of God's salvation. en necesidad, o necesitando la salvación de Dios. A boy is born, Un niño nace, Moses. Moisés. And Moses Y Moisés, is taken to a burning bush when he's older, cuando es mayor, llega a una zarza ardiente, where God reveals himself. donde Dios se revela a él mismo ahí. And he gives Moses a mission. Y le da una misión a Moisés. Moses is to go to the people of God, Moisés debe de ir al pueblo de Dios tell them that God will bring them out of slavery y decirle que Dios les va a sacar de la esclavitud and into the promised land. y los va a introducir en la tierra prometida. He's also to go to Pharaoh. También Moisés debe de ir a Faraón. He's to go to Egypt and go to the Pharaoh and Debe- say, let my people go. Debe de ir a Egipto, debe ir a Faraón y debe decirle a Faraón, deja que mi pueblo se vaya. And this story builds over the first 2-3 chapters Y esta historia se construye en los primeros 2-3 capítulos del Éxodo. because Moses is skeptical. Porque Moisés está escéptico. He doesn't know how he's going to prove the message of God. Él no sabe cómo él va a probar, a demostrar de que este mensaje que ha recibido de Dios es correcto. And so God gives him a sign. Entonces Dios le da una señal. Actually gives him a couple of signs. Le da dos señales, un par de señales. For God's people, Para el pueblo de Dios, Moses is to reveal God's name. Moisés necesita revelarle el nombre de Dios al pueblo de Dios. Tell them I am has sent me. Decirle, yo soy, me ha enviado. And in chapter 4, Y en el capítulo 4, God gives Moses miraculous signs to show Pharaoh. Dios le da a Moisés señales maravillosas para enseñarle a Faraón. A rod into a snake, Una vara que se convierte en una serpiente, a hand that contracts leprosy and then is healed. una mano que puede coger lepra y después ser sanada. You're familiar with the story? ¿Están familiarizados con la historia? You know Exodus? ¿Se sabe en el libro de Éxodo? What happens next is very interesting Lo que pasa después es muy interesante. because Moses is still skeptical. Porque Moisés todavía está escéptico. He doesn't speak very well. Él no habla bien. And so God tells Moses, you're going to find Aaron. Entonces Dios le dice a Moisés, ok, tú vas a encontrar a Aarón. And Aaron's going to help you Y Aarón te va a ayudar. because Moses is concerned Debido a que Moisés está preocupado and God is concerned y Dios está preocupado for the clarity of the message. por la claridad del mensaje. Clarity of the message is essential. La claridad del mensaje es algo esencial. And so the time comes. Así es que el tiempo viene. Moses heads off to Egypt. Moisés está fuera de Egipto. He meets Aaron.
Él necesita a Aarón, They make their preparations, hacen todas las and preparaciones the mission begins. y la misión comienza. And this is where we're going to pick up the end of the story at the end of Exodus 4. Y es aquí donde nosotros vamos a tomar la historia al final de esta historia en Éxodo capítulo 4. Read verses 27 to 31. Vamos a leer del 27 hasta el 31. Éxodo capítulo 4 del 27 al 31. Dice la palabra de Dios en Éxodo 4 del 27 al 31. Así le dejó luego ir y ella dijo, perdón, el 17, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. You read 27 to 31? Ya. Great. Notice the pattern here. Noten el patrón que van a encontrar aquí. This should, for those of you who are pastors, this should be very familiar. Para aquellos de ustedes que son pastores, esto debe ser muy familiar para ustedes. God appoints, Dios elige o escoge a alguien and then he prepares his man y entonces prepara también a este hombre to go and address the people. para que vaya y para que se dirija a las personas, al pueblo. The words of the Lord are proclaimed there in verse 30. Las palabras del Señor son proclamadas allí en el versículo 30. The signs are performed. Las señales son hechas And then the response comes in two parts in verse 31. y entonces la respuesta viene en dos partes en el versículo 31. First, the people believed. Primero, el pueblo creyó. And second, Y segundo, on the basis of hearing the word of the Lord, en la base de oír la palabra de Dios, they bowed down in worship. ellos se inclinaron y adoraron. Now, it might be that this passage in Exodus 4 O sea, pudiera ser que este pasaje aquí en Éxodo capítulo 4 is meant to be prescriptive. pudiera ser como una prescripción para nosotros. It's the requirement of what God's people are always supposed to do. Quizás como verlo como requerimiento de lo que siempre se supone que el pueblo de Dios debe de hacer. It might be that this passage is descriptive. Puede ser que este pasaje no sea de esta manera, sino que sea un único caso. It's a simple report of what God's people did in that one situation. Es simplemente una narración de lo que el pueblo de Dios hizo en esta situación determinada. It might be a picture Pudiera ser también una imagen of how God normally or typically engages. de cómo Dios normalmente se involucra en estas historias. How his people typically engage in worship. También cómo su pueblo típicamente se compromete o se involucra en la adoración. And so this is the argument of this session. Así que este es el argumento de esta sesión. Right worship La adoración adecuada is the right response es la respuesta correcta to right preaching. a la predicación adecuada. Again, right worship La adoración adecuada o correcta is the right response es la respuesta correcta to right preaching. a la predicación correcta. The word applied. La palabra aplicada. Right worship, La adoración correcta that o is a adecuada. biblical understanding of worship, O sea, o estamos hablando acerca de un entendimiento bíblico acerca de la adoración, which we've heard really great things from Miguel and Juan on. de la cual hemos oído ya de Miguel y de Juan. This is the right response. Esta es la respuesta correcta, It's the right effect. es el hecho correcto. When the word of God is proclaimed Cuando la palabra de Dios es proclamada and applied y aplicada to his people. a su pueblo. And so I want to make this argument Así que yo quiero hacer este argumento, talking about some of these same things that Brian and Juan and Miguel have already mentioned to y us. hablando acerca de algunas de estas cosas que ya Brian, Miguel y Juan han estado hablándole a ustedes. First, we'll take a look at worship.
Primero vamos a tomar una mirada a la adoración. True worship is a response to God, as Juan already told us. Así es que, como Juan ya nos dijo, la verdadera oración es una respuesta a Dios. And it's bigger than we often think it is. Y es aún más grande de lo que nosotros usualmente pensamos que es. It is the fullness of the response to God. O sea, es toda la respuesta completa que nosotros podemos dar en respuesta a Dios. And I will suggest to you it must be driven by the Word of God. Y se supone que usted debe ser llevado ahí por la palabra de Dios. Second, we'll take a look at expositional preaching for application. Segundo, vamos a estar viendo entonces a la predicación expositiva para la aplicación. Again, reinforcing much of what Brian has already told us. Una vez más reforzando muchas de las cosas que ya Brian nos ha estado diciendo. Application in preaching O sea, la aplicación en la predicación is not only right and good and something a preacher should do. no solamente escribir y hacer cosas que el predicador debe hacer. It is, as we've already seen, much bigger than we normally think it O is. sea, es mucho más grande de todas estas cosas que nosotros a veces pensamos que es. It's more than just demanding obedience. Es mucho más que solamente demandar obediencia. It's more than legalism. Es más que legalismo. The application of God's word to his people La aplicación de la palabra de Dios a su pueblo is what? es que It's transformative. Right? es transformación, ¿ok? And so together these two ideas Así que poniendo juntas estas dos ideas, will bring us to the conclusion. vamos a llegar a la conclusión: Right worship la adoración adecuada is the right response es la respuesta adecuada to the word applied. a la palabra aplicada. These two ideas are the same side. Let me rephrase this. These two ideas are different sides of the same coin. Estas ideas diferentes son simplemente dos caras de la misma moneda. Worship, preaching for application, Adoración, predicando para la aplicación, and what binds them is fidelity to the word of God. y lo que las mantiene juntas es la fidelidad a la palabra de Dios. So let me see if I can put this in somewhat different words. Déjame ver si puedo decirle esto de una manera diferente. Good application La buena aplicación in expositional preaching y predicación expositiva is meant to provoke a response from God's people. tiene el objetivo de provocar una respuesta del And pueblo de true Dios. worship Y la adoración verdadera is that holistic response. es esa respuesta que se espera. So let's dig a little deeper here. Vamos entonces a ir un poquito más profundo ahora en esto. Let's start out with a definition. Vamos a comenzar con la definición. Yesterday, Miguel cited Archbishop William Temple. Ayer Miguel citó a un arzobispo, William Temple. Temple. I love it that Miguel, a Baptist, cited an Anglican. Me encanta esta parte anglicana que tiene Miguel. As an Anglican, Como un anglicano, I want to thank Miguel. yo quiero agradecerle a Miguel. We're not all that bad. No somos tan malos. A lot of us are, but not all. Muchos lo son, pero no todos. I'm going to return the favor, though. Voy a de todas maneras entonces a retornarle el favor. I want to cite the same definition that Juan already pointed us to, Voy también a citar la misma definición que Juan estuvo diciéndonos. which is the definition of a Free Church Baptist named D.A. Carson. ¿Cuál es la definición de la iglesia libre de Carson, de Donald Carson? Worship is the proper response Así que la oración es la respuesta adecuada of all moral people, de todas las personas morales, ascribing all honor dando todo honor and worth y words, to their Creator God, o sea, dando todo honor y proclamándole digno a nuestro Dios creador, precisely because He is worthy. precisamente porque él es digno. This definition suggests that worship is God-oriented and O God-focused. sea, su definición nos sugiere que la adoración es centrada en Dios, centrada en su palabra, centrada en Cristo. It is responsive O sea, es una respuesta and it is holistic. y es holística. And to this I would add that it must be word-driven. Y a esto yo añadiría que debe ser entonces guiada o dirigida, movida por la palabra.
So let's think about what it means for worship to be holistic for a moment. Vamos entonces a ver qué es lo que significaría entonces que la oración debe ser holística por un momento. We've talked about this idea a little bit. Hablamos de esta idea un poquito. Worship is for the whole person. O sea, la adoración es para la persona completa, para And toda la persona. it's for a way of living. Es para una manera de vivir. And this is actually what we see throughout the scriptures. Y esto es lo que nosotros realmente vemos a lo largo de todas las escrituras. Miguel took us to a few places yesterday. Miguel nos llevó a diferentes lugares ayer. But let's take a look back in Exodus. Pero vamos a mirar nuevamente aquí en Éxodo. Take a look at Exodus chapter 3 verse 12. Vamos al capítulo 3, versículo 12. Do you want me to read? Chapter 3 verse 12. Go ahead and read it. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. So, did you see that word there toward the end, that you shall worship God on this mountain? Bien la palabra esa que dice que debemos adorar a Dios sobre este monte. That word there for worship Esa palabra dice, serviréis a Dios para adoración. is one of the words that is translated as worship in the Old Testament. Esta es una de las palabras que es traducida como adoración en el Antiguo Testamento. But it's also translated another way. Pero también se traduce de otra manera. Look at Exodus chapter 1 verses 13 and 14. En Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14, Go ahead and read dice, it. al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que mataba al otro, ¿por qué golpeas al prójimo? Él respondió, quien sea te ha puesto a ti por príncipe, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Perdón. 1, 13 a 14. 1, 13 and 14. Leí el equivocado. Dice, los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. There the word is translated as hard service. Aquí la palabra es traducida como servicio, servicio duro, difícil. It's the same word. Es la misma palabra. And what does this tell us? ¿Y qué nos dice esto entonces? Worship is more than singing songs. O sea que la adoración es más que cantar canciones. The Egyptian slave masters were not choir directors. Los terratenientes egipcios no eran directores de coro. It's more than holding services. Es más que tener cultos, hacer cultos. It's all of life in submission. O sea, es toda la vida en sumisión. It's full obedience. Es una obediencia completa. The very thing that is demanded of Israel in worshiping God Lo mismo que se le demanda a Israel para adorar a Dios is the same terminology used for their hard service and slavery. es la misma terminología que se usa para hablar aquí en el capítulo 1 acerca de la manera en que ellos servían duramente como esclavos. That's what we mean by it's holistic. Esto es lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de que la adoración es holística. Worship is bigger than singing songs. La adoración es mucho más que simplemente cantar canciones. And of course, we see this idea repeated throughout the scriptures. Y por supuesto, vemos esta idea repetida una y otra vez a lo largo de las Escrituras. Again, we can turn back to Romans chapter 12, verses 1 and 2. Podemos ir de nuevo, regresar a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. You've heard this cited a few times already, right? Ya se ha leído varias veces aquí. Worship there is more than just some activity that a person does. La adoración ahí es más que simplemente alguna actividad que una persona puede hacer. It's a way of life. Es una forma de vida. It's a state of being. Es simplemente un estilo de ser, de estar. It involves the submission of the body. Involucra la sumisión del cuerpo. It involves the transformation of the mind. Involucra también la transformación de la mente. And it involves the rejection of the world's way of thinking. Y también pues lleva al rechazo de la manera de pensar del mundo. Now, to be clear, Ahora, para dejar esto claro, the time we spend singing can be worship, el tiempo que nosotros pasamos alabando puede ser adoración, but it's only a small fraction pero es solamente una fracción pequeña of what worship could and should be for the God-fearing man and woman. de lo que la adoración pudiera y debiera ser para los hombres y mujeres que temen a Dios. Now, I also want to suggest that worship must be word-driven.
Vamos entonces, quería sugerirle ahora de que la oración debe estar guiada por la palabra. It's for the whole person and it's word driven. O sea, es para toda la persona, pero es también guiada o llevada por la palabra. It must flow from the proclamation and internalization of the Word of God. Debe de fluir de la proclamación y la internalización de la palabra de Dios. We can see this positively by example. Podemos ver esto de una manera positiva con ejemplos. Remember Revelation 5 from yesterday. ¿Recuerdan Apocalipsis capítulo 5 de ayer? The elders were first, Los ancianos estaban allí then the host of angels, y habían también ángeles then all the creatures y in the todas las world criaturas también estaban allí fall in worship of the Lamb. y estaban adorando todos ahí al Cordero. They're singing. Estaban cantando. And what's at the center of this scene? ¿Y cuál es el centro de esta canción? It's the question of who is worthy to take up the scroll. Es la cuestión de quién es digno The Lamb is de worshipped. tomar esto. The Lamb is worshipped because he is worthy to take up the scroll. El Cordero es digno porque él era el único digno, o sea, va a redundancia que podía abrir los rollos. ¿Ok? Chapter 6 of Revelation El capítulo 6 de Apocalipsis shows the breaking of 6 seals on that scroll. muestra el rompimiento de 6 sellos en este rollo. The 7th seal is broken in chapter 8. El sello séptimo se rompe en el capítulo 8. And so when we read it all together, Es decir, cuando leemos todo esto, the picture that is driving all of these depictions of worship in this section of Revelation todas las imágenes que tenemos aquí que nos están dando esta imagen de adoración en esta sección del Apocalipsis, is the acquisition es el que pueda adquirir and opening of a scroll y el poder adquirir y abrir el rollo by the Lamb of God. por el Cordero de Dios. Worship and word are not very far apart from each other here. La adoración y la palabra no están muy lejos el uno de la otra. We can see this positively in other places as well. Podemos ver esto también de una manera positiva en otros lugares. Consider 2 Timothy 2, 8 to 13. Consideren 2 Timoteo 2 del 8 al 13. It might be helpful for you to turn here. Quizás pueda hacerle la ayuda que vayan en sus Biblias ahí a buscar el pasaje. 2 Timothy 2, 8 to 13. 2 Timoteo 2 del 8 al 13. Go ahead and read it. Dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, en la cual, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Paul's last lines here are poetic. Lo último que vemos aquí en esta sección, Pablo está haciendo una poesía. It's a hymn. Es un himno. It's beautiful. Es hermoso. Paul is so moved by the unchaining of God's word Pablo está movido por la manera incambiable de la palabra de Dios, by the power it has for the salvation of the elect, por el poder que ella tiene para la salvación de los elegidos. even when he himself is in jail, Aun cuando él está en prisión, that he can't help himself but sing. que él no puede ayudarse a mismo y está entonces aquí simplemente cantando. Worship in this moment La adoración en este momento for Paul is word driven. para Pablo está dirigida o está guiada por la palabra. And I would say to you that worship for us must be word driven. Y yo le quiero decir a ustedes que la oración para nosotros debe estar guiada o llevada por la palabra. I think the best proof of this is when we see it negatively back in Exodus. Yo creo que la mejor manera quizá de verla es cuando lo vemos negativo también en el libro de Éxodo. Back in Exodus chapter 32, En Éxodo capítulo 32, possibly the most shameful moment for God's people in the whole book, possibly the whole Old Testament.
posiblemente el momento más vergonzoso para el pueblo de Dios en todo el libro de Éxodo y quizás en todo el Antiguo Testamento. You guys remember Exodus 32? ¿Recuerdan Éxodo capítulo 32? Think about the placement of the characters. Piensen ahí en los personajes que están actuando aquí. Where's Moses? ¿Dónde está Moisés? He's up on the mountain. Está en la montaña. He's getting literally the word of God. Él está obteniendo literalmente la palabra de Dios. He's actually receiving tablets which God himself is writing the word directly on. Él está recibiendo, o sea, realmente tablas en las cuales Dios está escribiendo su palabra. This is the only time this happens. Esta es la única vez que pasa. Where are the people? ¿Dónde está el pueblo? They're down at the bottom of the mountain. Ellos están ahí al pie de la montaña. They're having a worship service Ellos están teniendo un culto de oración around a golden calf. alrededor de aquel becerro de oro. If you want to know what a worship service looks like Si tú quieres saber cómo luce un culto de oración without the word of God at the center of it, sin que la palabra de Dios esté en el centro de él, it's here in Exodus 32. vaya a Éxodo capítulo 32. It's a vivid picture Es una imagen vívida of what happens de qué pasa when the worship pastor decides the music cuando el pastor de adoración escoge la música. based on what the people want, Ellos empiezan a cantar lo que el pueblo quiere oír. while the preaching pastor Cuando el pastor que está predicando is up in his study, está estudiando, keeping to himself. hablándose él mismo. This is worship without the word. Esto es la adoración sin la palabra. So let me restate my point here. Así es que déjenme de volverle a declarar mi punto aquí. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, worship is more than music. la adoración es más que la música. It is the submission of all of life to God, Es la sumisión de toda la vida a Dios. and it must flow from, Y debe de fluir, it must be driven by the word of God. debe ser llevada o manejada por la palabra de Dios. What about application? ¿Qué hay acerca entonces de la aplicación? You've already heard Brian make the case over 2 sessions. Ya vieron a Brian, durante 2 sesiones ya nos ha estado exponiendo algunas cosas. That the word is proclaimed Y él nos ha estado diciendo que la palabra es proclamada and it must be applied. y debe de ser aplicada. But let's pause and consider this point again from 2 Timothy chapter 3. Pero vamos nuevamente ahí a considerar este punto nuevamente desde 2 Timoteo capítulo 3. Those famous verses at the end of the chapter. A estos famosos versículos aquí al final del capítulo 3. 2 Timothy 3, 16 and 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. The scriptures are useful. Las escrituras son útiles. Paul outlines 4 uses of them here. Pablo nos da un bosquejo aquí de 4 cosas para las cuales son útiles: Teaching, reproof, correction, training in righteousness. enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. These ideas are actually tied back to chapter 2, verses 20 to 26. Estas ideas, de hecho, están ligadas al capítulo 2, versículos 20 y 21. How Timothy is to conduct his own ministry. En la manera en que Timoteo debe de conducir su propio ministerio. Timothy is the good vessel, Timoteo es el vaso de honra, set apart for every good work. el cual se ha separado para toda buena obra. And so he is the man of God here, Así que él es el hombre de Dios aquí en esta sección, who is now being given the word of God, al cual se le ha dado ahora la palabra de Dios which is set aside for every good work. y el cual se ha sido puesto aparte para buenas obras. The application of these scriptures La aplicación de estas escrituras that have been given to Timothy, dadas a Timoteo, to which he is to devote himself in chapter 3, verse 14, es el versículo 3:14 está para que él se dé a sí mismo, must be applied. debe ser aplicado. And this is how. Y esta es la manera en cómo debe ser
aplicado. Because it's the word of God that prepares the believer. Porque es la palabra de Dios la que prepara al creyente. It's useful. Es útil. It's meant to be proclaimed and applied. Está dada para que sea proclamada y aplicada. And we can see this Y podemos ver esto because as soon as Paul is done telling Timothy porque una vez que Pablo le está dando esto a Timoteo, how applicable the word of God is, cuán aplicable es la palabra de Dios, he immediately charges him to go and proclaim it. él inmediatamente le pide a Timoteo que vaya y la proclame. And that's what happens at the beginning of chapter 4. Y eso es lo que pasa al principio del capítulo 4. In the presence of God and Jesus En la Christ, presencia de Dios y de Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, who is to judge the living and the dead, que juzgará a los vivos y a los muertos and in view of his appearing and his kingdom, en su manifestación y en su reino. I solemnly urge you, Yo te encarezco solemnemente, preach the word. predica la palabra. I've just told you how applicable it is. Yo ya te dije cuán aplicable es la palabra de Dios, Timoteo. And so the logic here is clear. Así que la lógica aquí está clara. Timothy is to continue in what he's learned, Timoteo necesita continuar en lo que está haciendo. continue giving himself to that word, Él necesita continuar dándose a sí mismo a esa palabra and to proclaim it y a proclamarla, because it is applicable. porque es una palabra que es aplicable. Now, we could tease this out really extensively. Nosotros pudiésemos pasar mucho más tiempo aquí en este pasaje. What happens when the preacher talks about the word Lo que pasa cuando el predicador habla acerca de la palabra, but fails to make any application? pero falla en hacerle ninguna aplicación, Nothing happens. nada pasa. Knowledge puffs up, El conocimiento pasa and holiness y la santidad doesn't just fail to increase, no solamente falla en poder aumentar la santidad, it decreases sino que simplemente la santidad disminuye cuando la palabra no es aplicada. when we fail to make application. Cuando nosotros fallamos al hacer la aplicación, la santidad. Now, what happens when the preacher makes an application, Ahora, ¿qué pasa cuando el predicador entonces hace una aplicación, but it's not actually from the word? pero no viene de la palabra? Disaster. Desastre. You're one step away from becoming a cult. Tú estás a un paso de convertirte en una secta, Just like Israel and the golden calf. como Israel allí con el becerro de oro. And what happens when the preacher makes an application from the word, ¿Y qué es lo que pasa cuando el predicador hace una aplicación del texto, but ignores the gospel? pero ignora el evangelio? Legalism, Legalismo, moralism. moralismo. The people are burdened, Las personas que están sufriendo, pasando por problemas. and brothers, this is not where you want to be. Y hermanos, eso ahí no es donde ustedes no quieren estar. Expositional preaching should always have this aim, La predicación expositiva debe siempre tener este objetivo. to be driven by the word of God. Debe ser llevada por la palabra de Dios. Charles Simeon, Charles Simeon, a late 18th and early 19th century English preacher. un predicador inglés al final de los siglos XVIII, principios del XIX. If John Broadus is the father of exposition, I guess Charles Simeon's the grandfather. Si John Brown es el padre de la exposición, Charles Simeon es el abuelo de He la exposición. described his convictions about the word of God Él describió su convicción acerca de la palabra de Dios, and why it must be at the center of preaching. He described it this way: y él la describe de esta manera. my endeavor is to bring out of Scripture Mi tarea es traer las escrituras, what is there, o sea, sacar de las escrituras lo que está ahí. not to thrust in what I think might be there. No decirle o tirarle lo que yo pienso que debe de ser. I have a great jealousy, Yo tengo un gran celo. never to speak more or less than I believe the mind of the Spirit Nunca creer a decir nada más o menos que lo que la mente del Espíritu, in the passage I am expounding. o sea, nunca decir nunca más que la mente de lo que el Espíritu inspiró en el pasaje que estoy exponiendo. But make no mistake, Pero no cometan ningún error. he was not content merely to communicate the word of God. Él no estaba contento con solamente comunicar la palabra de Dios. He had a deep aspiration
for application. Él tenía una profunda aspiración por aplicación. In fact, he was so eager to keep application in the front of his mind De hecho, él estaba tan deseoso de mantener la aplicación en la frente de su mente that he had carved into his pulpit his aspirations for preaching. que él tenía literalmente tarjetas aquí en el púlpito donde ponía las aspiraciones que él tenía para esa predicación. And what did he want from his sermons? Lo que él quería de sus sermones. To humble the sinner, Lo que él quería era que sus sermones humillaran al pecador, to exalt the Savior, que exaltaran al Salvador and to promote holiness. y que promoviera la santidad. And so Simeon is a model in this. Así que Simeón es un modelo en esto. And again, my point is this: the word proclaimed is the basis for right application. Y de nuevo, mi punto es este, que la palabra proclamada es la base para la aplicación. And so let me begin to conclude here. Déjenme comenzar entonces a concluir toda esta parte. Hopefully you are at least somewhat persuaded at this point. Yo espero que a este punto tú estés de alguna manera persuadido Worship is bigger than we think it is. de que la adoración es mayor de lo que nosotros pensamos que es. It's life lived in humble submission to God. Es una vida vivida en una humilde sumisión a Dios. A life transformed by the gospel. Una vida transformada por el Evangelio. A whole life lived unto God. Una vida completa, entera, holística, vivida por el And Evangelio, por it la palabra. must be driven by the word. Y esta debe de ser llevada, manejada o guiada por la palabra. How? ¿Cómo? How do we know the difference between right and wrong worship? ¿Cómo nosotros conocemos la diferencia entre la adoración errada y la adoración correcta? The best and most obvious means is through the word expounded. Lo más básico que podemos tener, lo más claro para saberlo es a través si la palabra es expuesta. The word applied La palabra aplicada tells you how to worship. te dice cómo adorar. So these two things, these two ideas, they're the same, they're different sides of the same coin. Recuerde que estas dos ideas son las dos caras de una moneda. So what are we to do? O sea, ¿qué hacemos entonces? There must be some kind of practical end, right? Debe haber algo práctico aquí que nos sirva a nosotros. Are there worship pastors in here? ¿Hay pastores de oración acá? People who lead the music on Sundays? Hermanos que están dirigiendo la música los domingos en las iglesias. Are there preaching pastors in here? ¿Hay aquí pastores que predican los domingos, todos los domingos en su iglesia? Well, here are some things. Here are 4 things to think about. Aquí les voy a dar 4 cosas para las cuales ustedes piensen. Number 1, La primera, we need to be conscious of how powerful these things are. necesitan estar conscientes de cuán poderosas son estas cosas. Music La música and oratory y la oratoria are incredibly powerful things. son dos cosas increíblemente poderosas. Even a few hundred years before Christ, Aún 100 años antes de Cristo, the Greek philosophers Plato and Aristotle los filósofos griegos, representados quizás por Aristóteles, were alarmed by the power of music. estaban alarmados por el poder de la música. And just to be clear, music for them Y para estar claro, la música para ellos was any discipline era cualquier disciplina inspired by the 9 muses. inspirada por las 9 musas. Zeus's 9 daughters in Greek mythology. ¿Pardon? Zeus's 9 daughters in Greek mythology. Ok, las 9 musas de la mitología griega. So, music for Plato and Aristotle Así que la música para Platón y Aristóteles includes what we call music, incluye lo que nosotros llamamos música, but it also includes poetry, pero también incluye poesía, dance, danza, literary reading, lectura literaria, oratory, oratoria, including preaching. incluyendo la predicación. And so, this expanded understanding of music has a profound effect. O sea, este entendimiento tan grande acerca de la música tenía un efecto profundo. And so, one way of thinking about it, Plato uses an example Una manera de explicarlo, Platón usó un ejemplo of a baby in a crib, en el crib, creche, de un niño en una cuna. right?
even before we are conscious, Aún en que la manera en que estamos conscientes, antes de que estemos conscientes, we learn to be soothed by the rhythm and tone of song. nosotros estamos entonces, aprendemos a movernos al ritmo, ¿verdad? So- De la música y de las canciones. So a baby is not aware, O sea que el niño no está consciente, can't say a word, no puede decir una palabra, and yet learns to be soothed pero él aprende a acomodarse al ritmo, to stop crying dejar de llorar when rocked and sung to, right? cuando él entonces es mimado ahí en los brazos. Music has an incredible power to shape La música tiene un increíble poder para moldear and to amplify emotion. y para amplificar las emociones. One needs but look around at the singing here. Podemos mirar aquí a lo que hemos estado cantando aquí. Arms are raised, Los brazos son levantados, eyes are closed, los ojos son cerrados. some with their heads up, Algunos levantan su cabeza, some bowing down. otros se arrodillan o se inclinan. Music has an astonishing influence on us. La música tiene una influencia increíble en nosotros. And this is why Plato and Aristotle were suspicious. Y esto era porque Platón y Aristóteles tenían sus sospechas, estaban tan preocupados. We have to be careful. Nosotros necesitamos tener cuidado. What is the content of our music? ¿Cuál es el contenido de nuestra música? For the Greeks, Para los griegos, music was only redeemable if it promotes virtue. la música era solamente buena si esta promovía alguna virtud. And so we have to Así que nosotros tenemos be conscious of how powerful these things are for estar our people. consciente de cuánto poder tiene la música. 2, 2. don't ignore the effects of the fall on our worship. No ignores el efecto de la caída en nuestra adoración Or our preaching. o nuestra predicación. Remember, Recuerda, worship was corrupted in the first sin of Adam. la adoración fue corrompida en el primer santuario. And so we cannot behave in a sufficiently holy way. Así es que nosotros no podemos comportarnos de una manera suficientemente santa. We cannot live in a sufficiently holy way. Nosotros no podemos vivir de una manera santa lo suficientemente buena. We cannot preach in a sufficiently holy way. Nosotros no podemos predicar suficientemente santo. We cannot submit to God in a sufficiently holy way. Nosotros tenemos que someternos a Dios en que Él es suficientemente santo. And as beautiful as it is sometimes, Y en la manera en que tan hermoso como es muchas veces, we cannot even sing in a sufficiently holy way. nosotros aún ni podemos cantar de una suficientemente santos a Dios. Our preaching and our worship Nuestra predicación y nuestra adoración must still be redeemed by the death and resurrection of Jesus Christ. deben de ser redimidas por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Don't ignore the effects of the fall on our No worship. ignores el efecto de la caída en nuestra adoración. Number 3, Número 3. so be thoughtful Así es que por lo tanto, dedícale tiempo, piensa, medita about the focus of your preaching and your worship. acerca del enfoque de tu predicación y tu adoración. From the golden calf Desde el becerro de oro to the wrath of God reserved for those who worship the creature rather than the creator, hasta la ira de Dios reservada para aquellos que adoran a la criatura antes que al Creador, our preaching and worship nuestra predicación y nuestra adoración must properly acknowledge the matchless place of God. debe de tener en cuenta, debe de tener el contenido de Dios. Remember, Recuerden, application is the truth of God applied, la aplicación es la verdad de Dios aplicada and worship is our response to the truth of God. y la adoración es nuestra respuesta a la verdad de Dios. These cannot be merely emotional activities. Estos no pueden ser simplemente actividades emocionales, It's not about God's people feeling good, no es acerca del pueblo de Dios sintiéndose bien, but it is for our good. sino que es para nuestro bien. And so we have to be very careful here. Así que tenemos que tener mucho cuidado entonces aquí.
Because I wonder sometimes Porque muchas veces me pregunto about the value acerca del valor of getting the autograph of the preacher de pedirle el autógrafo al predicador. or holding up your camera phone to film the music. O va a tener tu cámara para filmar la adoración. To be very clear, I'm not saying that this is right or wrong. Para estar claro, yo no estoy diciendo que esto está correcto o incorrecto. There may be right reasons to do those things. Quizás pueda haber razones buenas para hacerlo, But I am saying we need to ask the question, pero sí estoy diciendo que tenemos que hacer la pregunta: what's the motivation of our heart? ¿cuál es la motivación de nuestro Are we corazón? being transformed by the gospel, ¿Nosotros estamos siendo transformados por el Evangelio or are we deceiving ourselves into thinking we're holy o estamos simplemente engañando a nosotros mismos y creyéndonos que nosotros somos santos? because we have really great music Porque tenemos una música and grandiosa really famous preachers? y tenemos predicadores famosos. Do we worship creatures rather than the creator? ¿Adoramos nosotros a las criaturas antes que al Creador? And so you absolutely must be thoughtful Así es que tú absolutamente necesitas pensar cuidadosamente en estas about cosas, what is the focus of your preaching and your worship. acerca de cuál es el enfoque de tu predicación y tu adoración. Number 4, Número 4, make your worship word driven. haz que tu adoración esté dirigida por la palabra. Sermons and songs. ¿Perdón? Sermons and songs. Los sermones y las canciones, Word and worship. las palabras y la adoración, Application and obedience in every part of life. la aplicación y la obediencia en cada parte de la vida. Without the word, we are useless at best. Si sin la palabra de Dios nosotros somos mínimo, por lo menos inútiles. And at worst, it's only a matter of time before we're worshiping golden calves. Y lo peor es que es solamente una cuestión de tiempo hasta que estemos adorando becerros dorados. And so, preachers, you must be held by the word. Así que los predicadores deben ser guiados por la palabra. No more shallow preaching. No más predicación superficial. Musicians, Los músicos, no more shallow worship. no más adoración superficial. No more wimpy application in our sermons, No más aplicaciones sencillas en nuestros sermones and no more emotional frivolity in our singing. y no más emociones frívolas en nuestra adoración. Well done on translating that, by the way. The content of Sunday services El contenido de los cultos del domingo and the content of your life y el contenido de tu vida must be driven by God's infallible, incomparable, and useful word. Repeat. Word Try. by word. The content of the Sunday service El contenido del culto del domingo and the content of your life y el contenido de tu vida must be driven by God's infallible, debe ser guiado por la infalible, incomparable, incomparable and useful word. y útil palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Goes back to where we started. Porque regresamos a donde comenzamos, It's the book of Exodus. al libro de Éxodo. This book is in part about the establishing of right word-driven worship. Y este libro en parte es el establecimiento de una adoración adecuada, llevada por la palabra. From the delivery of the word to the people, Cuando la palabra fue llevada al pueblo, to their obedience and disobedience, hasta la obediencia y la desobediencia, to the requirements of the tabernacle and the sacrifices. hasta los requisitos del pedido de hacer el tabernáculo y los sacrificios. Exodus is a book that is about ordering God's people around right word-driven worship. Éxodo es un libro que que trata acerca del pueblo de Dios alrededor de una adoración llevada por la palabra. And all of this is to a particular end. Y esto lo lleva a un fin particular. Over and over again, Una y otra vez, the concern of Exodus en la preocupación de Éxodo is the glory of God. es la gloria de Dios. In chapter 14, En el capítulo 14, the hardening of Pharaoh's heart, el endurecimiento del corazón de Faraón, the hardening of the hearts of the Egyptians. el endurecimiento del corazón de los It's egipcios, so God's glory may increase. para que la gloria de Dios
sea vista grandemente. In chapter 16, En el capítulo 16, the appearance of the cloud la apariencia de la nube is the glory of the Lord. es la gloria del Señor. In chapter 4, on Mount Sinai, En el capítulo 4, las señales allá. 24, En el 24, Moses is called up to the glory of the Lord. Moisés es llamado a la gloria del Señor. In chapter 29, En el capítulo 29, the place of the sacrifices el lugar del sacrificio is sanctified by the glory of the Lord. es santificado por la gloria del Señor. And in the last moments of the book, Y en el último momento del libro, it all comes to a climax. todo llega a un clímax. All of this movement from Egypt to the promised land, Todo este movimiento desde Egipto a la tierra prometida, the communication of God's word to his people, la comunicación de la palabra de Dios a su pueblo, the rules and regulations around worship, las reglas y las regulaciones acerca de la adoración and all of the disappointment of disobedience. y todas estas Disappointment of disobedience. decepciones de la desobediencia, It all comes to this last verse. todo llega aquí a este último versículo. Exodus 40:34. Éxodo 40, versículo 44. For- 34. 34. Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová se llenó, y de la gloria de Jehová se llenó el tabernáculo. God dwells among his people. Dios mora en medio de su pueblo. First in this tabernacle, Primero en este tabernáculo, now on this side of the death and resurrection of Jesus, ahora en esta parte de la muerte y resurrección de Jesucristo, the Holy Spirit dwells in us. el Espíritu Santo mora en nosotros. If the word is proclaimed to us, Si la palabra es proclamada a nosotros, if it is applied, si es aplicada, and if it transforms our hearts and our bodies and our minds, y si transforma nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras mentes, how can we react any other way ¿cómo podemos nosotros reaccionar de otra manera than to worship God in his glory? que no sea adorando a Dios y su gloria? Amen? Amén. Questions? Preguntas que tengan. Got about 10 minutes or so, right? Tenemos como 10 minutos. Si quieren hacer alguna pregunta o algo. No questions. No You preguntas. you want a longer break, don't you? Ustedes necesitan un receso más largo, ¿eh? That's all right.